Para continuar con nuestros temas en este taller de trabajos de grado, en esta oportunidad vamos a abordar un elemento que es sumamente importante dentro de las organizaciones científicas y particularmente a nivel de las universidades como generadoras y productoras de conocimiento, como es el tema de la ética en la investigación científica. Fíjense que hacemos énfasis en la investigación científica y no ética de la investigación científica, y ya vamos a ver por qué hacemos esta distinción. Pero es bien importante que ustedes tengan en cuenta que este elemento de la ética tiene que ver mucho con el proceder de ustedes en este momento como generadores de una propuesta de investigación y ejecutores de la misma. Y esto significa que hay una gran responsabilidad en este aspecto. Antes de hablar un poco de lo que es ética de la investigación, vamos a fijar algunos elementos que son bien importantes acotar en este sentido. En primer lugar, no podemos hablar a referirnos a ética en la investigación científica si previamente no abordamos su definición. En esta oportunidad vamos a partir de un concepto que nos parece que se ajusta adecuadamente a lo que vamos a desarrollar, como es el concepto de estos investigadores Fernández, Hernández y Batista, quienes nos dicen que vamos a entender la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Fíjense que quiero destacar acá algunos elementos que son neurálgicos. Tenemos que entender primero la investigación como un proceso. Ya, vale decir, la investigación no es algo que nos encontramos frente a nosotros y decimos que ya investigamos. No, debe ser un proceso sistemático. Y cuando se habla de sistemático, señalamos que tiene que ser un proceso a través de un conjunto de pasos que tienen una estructura y una secuencia lógica. Además de esto, estos procesos tienen que ser críticos y empíricos, vale decir, provenientes de algún proceso de pesquisa, y este proceso de pesquisa debe ser certificado y debe ser crítico, porque lo que se impone no es nuestro punto de vista, no debe ser nuestra verdad, sino debe ser la verdad que señala esta realidad. Y por supuesto, para desarrollar estos procesos necesitamos tener un fenómeno o una realidad que estudiar. Pero por otra parte, la ética debemos que entenderla como la parte de la filosofía que habla de la moral y de las obligaciones del hombre. Fíjense que la ética entonces está asociada al hombre y no al proceso. Por eso no hacemos referencia a ética de la investigación, porque la investigación no es ningún ser humano, ¿de acuerdo? Sino ética en la investigación. Y cuando decimos es dirigida a quien va a ejecutar el proceso de investigación. Entonces, esta ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Esto es bien importante tenerlo. Ahora, esta denominación es del hombre en general. Ahora, en el caso del hombre científico, del hombre investigador, en el caso de ustedes, hay un concepto que es un poco más restringido y que proviene de la sociología, y que acá les dejo tal como lo define Pruna. Y señala que el ethos, y aquí ya no hablamos de ética, es el conjunto de normas que van a regir el quehacer de la comunidad científica. ¿Ya? Dicho en otras palabras, nosotros nos debemos regir por un determinado ethos, ¿ya?
Y este ethos, por supuesto, es en sentido mucho más restringido que el de la ética, porque la ética es para el conjunto de personas en general, mientras que el ethos es aplicado al quehacer de la comunidad científica. Si lo queremos ver de manera gráfica, fíjense que la filosofía tiene un conjunto de ramas como son la lógica, la estética, la ontología, la nociología, la epistemología y la ética. Se considera como una de las ramas de la filosofía. Pero dentro de esta rama vamos a tener entonces al ethos como una parte particular de la filosofía. Este esquema es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque la filosofía se conoce como la madre de toda la ciencia. Ahora, ¿por qué se dice que es la madre de toda la ciencia? Porque sencillamente el trabajo de investigación que ustedes van a realizar tiene esencialmente una base filosófica. Recuerden que cuando nosotros hablábamos del proceder del conjunto sistemático de elementos, ese conjunto sistemático de elementos se subyace en lo que serían los procesos lógicos o la lógica de la investigación. Y la naturaleza de esta lógica de la investigación precisamente la analiza y la estudia la rama de la filosofía que se denomina lógica. Cuando nosotros estudiamos un fenómeno determinado, este fenómeno proviene de alguna realidad que nosotros somos capaces de percibir. Y esta realidad que percibimos, quien estudia los componentes de estos elementos es precisamente la ontología. Y fíjense, observen que en este caso la ontología es una de las ramas de la filosofía. Pero el otro aspecto que es sumamente importante es que nuestra investigación se debe soportar en hechos conocidos, en hechos ciertos, en hechos comprobados, en hechos que nos provee otros investigadores que han procurado estudiar estos aspectos. Y esos aspectos están relacionados precisamente con la epistemología, que es ese conocimiento duro, por usar etimológicamente el significado de las palabras, es ese conocimiento duro que hay en torno a ese tema. Y cuando nosotros tratamos de generar ese nuevo conocimiento debe apuntar ¿hacia dónde? Hacia lo que es el real conocimiento científico que de alguna forma algunos filósofos lo incluyen dentro de la nociología, ¿ya? De forma tal que fíjense que cuando ustedes investigan de manera indirecta deben actuar como filósofos de la ciencia en este caso, ¿ya? Deben orientar su actuar desde esa dimensión filosófica y ese es el sustento que va a tener su trabajo. Hay quizás el filósofo de mayor reconocimiento que ha estudiado estos temas del ethos es precisamente Robert Merton. A finales del siglo pasado, formula un conjunto de principios y que tenemos que tener en cuenta y que nos va a ayudar a comprender mucho el actuar de los científicos y de la ciencia. Y vamos a revisarlos acá brevemente, los principios mertonianos para el ethos en el caso de la investigación científica. El primer principio que él formula es el de el universalismo y él señala que el conocimiento producido por la actividad investigativa debe carecer de fronteras, es decir, ser universal, veraz y objetivo, carente de rasgos discriminatorios. Por eso es que nosotros observamos que el conocimiento
una vez que se genera, se coloca al servicio de toda la comunidad, y este conocimiento ya deja de tener alguna autoría específica. Se reconoce, por supuesto, el esfuerzo de quien lo hace, pero se pone al servicio de la comunidad, ya de estas otras organizaciones, de estos otros científicos, para que puedan seguir un proceso de investigación. Esto lo acabamos de ver cuando, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que el primer caso fue descubrir la estructura del virus. Esta descripción de la estructura del virus, fíjense que no se quedó en manos del cuerpo de científicos, que no sé exactamente quiénes fueron, pero ellos los colocaron al servicio de todas las instancias, para que a partir de allí pudieran empezar investigaciones para generar las posibles vacunas. El otro principio, que es el del comunalismo, surge a partir del principio del universalismo, ¿ya? Y es que tenemos que ver el conocimiento como un bien colectivo, ¿ya? El conocimiento, aun cuando yo lo genere, no me pertenece a mí, sino que va a estar al servicio de toda la comunidad, ¿ya? Recuerden que el conocimiento, de acuerdo a Thomas Kuhn, se produce a través de lo que él denomina la matriz disciplinar. Vale decir, es un conocimiento secuencial, pero para que este conocimiento secuencial se genere, ya, es necesario que haya un conocimiento previo que lo produzca. Y muchos dirán, bueno, pero Thomas Kuhn no es el que habla de los paradigmas. Sí, vale decir, él concibe el conocimiento abarcando dos dimensiones, una dimensión que es la progresiva, ya que esta visión de la matriz disciplinar, y otra visión de cómo avanza la ciencia, y él dice, bueno, que el nuevo conocimiento va desplazando al conocimiento anterior, y cuando este conocimiento nuevo desplaza al anterior, se genera un cambio de paradigma. Entonces, en el caso de Thomas Kuhn, él está claro en esta progresividad del conocimiento, y por eso este conocimiento debe estar al servicio de toda la comunidad, pero como un bien colectivo, ¿ya? Como un bien que sirva para producir y generar nuevos conocimientos. El otro elemento es el principio del escepticismo. Muchos dicen que este principio surge de los postulados de Descartes, ya cuando formuló aquello de la duda metódica. Y esto se debe a que nosotros no nos podemos considerar los dueños de la verdad. La verdad, acá la escribimos en minúscula, ¿ya? Porque la verdad es un concepto muy relativo. De allí que todo conocimiento en base a esto debe ser certificado y validado por una comunidad académica calificada. Vale decir, no puede ser cualquiera, ya que me diga a mí que el conocimiento que yo he generado es un conocimiento que produce ya nuevas aportaciones a la ciencia. No, esto tiene que ser certificado por un conjunto de expertos en la materia que nosotros estamos investigando. Y por eso es que cuando nosotros vemos esos tribunales calificados o ese cuerpo de jurados ante los cuales nosotros presentamos y defendemos algún trabajo de grado o alguna tesis, sencillamente estamos
sustentado eso en este principio mertoniano o en este principio de Letos de la investigación, como es el escepticismo. El otro principio es el de la originalidad. ¿Ya? Todo, como lo señala Merton, todo investigador debe ser pulcro con sus referentes. En un trabajo de investigación, las ideas propias quizás ocupan un porcentaje relativamente conservador respecto a todo el contenido que tiene el trabajo. Hay personas que cometen la bigardía de irrespetar las ideas de otro cuando de alguna u otra manera se apropian de conceptos, se apropian de definiciones, se apropian de un conjunto de elementos que no le pertenecen y los plasman en su trabajo. ¿Ya? Esto resta originalidad y por supuesto que no está bien visto dentro de la comunidad académica. De forma tal que tenemos que respetar lo que es la producción intelectual de otros científicos que ya han atravesado este recorrido. El sustento de toda investigación, recuerden que hablamos de la epistemología como ese conocimiento sobre el cual se va a soportar nuestra investigación. Por supuesto que tenemos que ya dar crédito, o como dice el dicho, honor a quien honor merece. ¿Ya? Tenemos que dar crédito a todas aquellas personas que han generado ideas que nos han permitido a nosotros también progresar. Y esto es parte de lo que les decía un poco anteriormente, de esa matriz disciplinar gracias a la cual se puede generar nuevos conocimientos o que esencialmente de la cual nosotros partimos para generar nuevos conocimientos que constituyen lo que sería la base. El otro elemento que es sumamente importante es la humildad. ¿Ya? Vale decir, nosotros como investigadores no podemos dejar de reconocer que a veces en nuestro trabajo es necesario la aportación de otras personas, la contribución de otras personas para que nuestro trabajo pueda salir adelante. Entonces es necesario reconocer el trabajo de estas otras personas que nos apoyan. Por ejemplo, si ustedes revisan los papers o algunos artículos de investigación científica, observarán que muchas veces estos artículos son escritos por 3 o 4 especialistas. ¿Qué hicieron ellos? Reconociendo que algunos de estos expertos tienen mayor conocimiento y mayor destreza en el desarrollo de aspectos específicos de un área temática, sencillamente coordinaron, se pusieron de acuerdo para que cada uno hiciera su aportación, pero eso sí, bajo la revisión muy pulcra de las demás personas. Imagínense ustedes que en su caso, ustedes están haciendo en su proyecto de investigación, usted requiere análisis estadísticos y a lo mejor usted no sabe cómo hacerlo. Lo ideal es que usted busque el apoyo de algún experto que tenga dominio en esta área de análisis estadístico, ¿ya? Y usted le entregue, bueno, la información que usted requiere que se le analice. Pero al final tenemos que decir que esos análisis estadísticos no los generó X persona, X experto. ¿Ya? Además de estos principios
que ya vimos que había generado Merton, yo propongo 3 principios adicionales que creo que le terminan de dar cuerpo a lo que es el ethos del investigador. El primer principio es el principio ganar-ganar. Y acá decimos que además de esa satisfacción intelectual, además del crecimiento intelectual que nos genera la investigación, esta investigación, una vez que se genera, debe producir también alguna ganancia, quizás no de tipo económico, ¿ya? Pero sí de reconocimiento al centro de investigación. Y el centro de investigación, por supuesto, debe tratar de divulgar, de promover el producto de dicha investigación. Imagínense que ustedes presenten un trabajo de investigación y cuando vayan a su defensa se determine que el producto es sumamente novedoso, que es un producto que genera transformación y que es necesario, bueno, que se le realicen o que se gestionen las patentes necesarias para brindarle protección. Y que mañana pasado, producto de eso que usted ha generado, alguna institución, alguna organización o sencillamente usted lo empiece a divulgar. Si usted no le da el reconocimiento a su universidad, estaríamos saliéndonos fuera de lo que sería, o estaríamos rompiendo con ese ethos que es necesario. Ya vale decir, usted se formó dentro de la Universidad Metropolitana y el producto que usted generó es gracias a todo el conocimiento adquirido durante su formación. Por tanto, de alguna otra forma, la universidad contribuyó con que usted generara ese producto. Entonces, lo ideal es que, así como usted va a decir que generó ese producto, es justo que la universidad también diga que usted es parte de esta comunidad y que está generando esos productos, ¿ya? Y por eso hablamos de que es una relación ganar-ganar, considerándola como uno de los principios. El otro elemento es crecer, un principio de crecimiento. No solo intelectual, sino que esto debe apuntar a la generación de nuevos productos para el centro de investigación, para la unidad de investigación, para el instituto de investigación, para la universidad, y debe contribuir a esa visibilidad que debe tener la organización, el instituto, el centro, el núcleo y la universidad. ¿Ya? Debe coadyuvar a su visibilidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos, por decirle algo, del Centro de Estudios Latinoamericanos en Historia, o el Centro de Estudios de Problemas de Ingeniería, toda la producción que se genere allí debe ayudar a la visibilidad de este centro de estudio. Vale decir que no debe ser un producto que lo vamos a tener guardado, ya almacenado, sino que el mismo centro coadyuvará a esa visibilidad, ¿ya? Y cuando se pueda ver y se pueda compartir, por supuesto, el centro también se va a ser latente ante una comunidad académica. El otro principio, el último principio, es el de co-construir. Nosotros producimos un proyecto de investigación. Ya, este proyecto de investigación
ya hemos dicho que contribuye con la visibilidad de la universidad, pero la universidad está llamada a resolver problemas de la sociedad, a presentar soluciones a la sociedad, y un poco eso lo hace a través de estos proyectos que ustedes elaboran, que ustedes diseñan, que diseñan sus propios investigadores, que desarrollan sus propios investigadores con miras a aquellas necesidades latentes en la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Una universidad generadora de conocimiento es una universidad que por supuesto contribuye de manera significativa al desarrollo de la sociedad. Y cuando hablamos del desarrollo de la sociedad, estamos haciendo referencia a que sencillamente nuestra sociedad puede ser mucho más independiente, mucho más autónoma y capaz de proponer soluciones al conjunto de sociedades que pueden integrar una región determinada. Vamos a ver luego de una breve pausa que vamos a hacer, vamos a ver otro tema que consideramos que es bien importante que analicemos, y es cuando fallan los principios. ¿Qué ocurren? Estos principios referidos a este etos. Pero ya vamos a hacer una breve interrupción para que ustedes miren un mensaje institucional. Soy Cristian Salas, médico ocupacional de la Universidad Metropolitana, y hoy te vamos a comentar cómo es el proceso de lavado de manos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Lo vamos a hacer con los equipos necesarios, tanto como con el agua, el jabón y el papel secante. El procedimiento de lavado de manos tiene 8 sencillos pasos. 1. Abrimos con nuestro codo el agua. Vamos a mojarnos las manos y posteriormente vamos a utilizar un poco de jabón. Palma con palma vamos haciendo movimientos en óvalo y posteriormente vamos con nuestros dedos haciendo este giro. Después ir por el dorso de la mano, una mano, la otra mano, y aquí ya vamos al paso 3. De este pasamos al paso 4, que es agarrar y ir haciendo la antisepsia de los dedos pulgares. Y después de este pasito vamos a ir nudillos con nudillos, dedos con dedos para el dorso de los dedos, y de aquí pasamos finalmente a uña con uña con la palma de la mano en movimientos de óvalo, posteriormente como lo indica la Organización Mundial de la Salud, y de aquí finalmente nuestras muñecas, cada una, volvemos sin tocar con las manos, abrir la llave del lavamanos y finalmente nos secamos nuestras manos con papel secante desechable. Luego de ello ya habremos culminado en 20 segundos simples nuestros pasos para el lavado de manos y evitar una infección por COVID-19. Bueno, con este importante aporte divulgativo que está haciendo nuestra universidad, que constituye una contribución también dentro de este proceso de pandemia, y es una obligación que tenemos de carácter social. Entonces, por favor, hagamos y acatemos estas recomendaciones. Prosiguiendo con nuestro tema de investigación, en la parte anterior habíamos revisado cuáles son la diferencia entre la ética, el etos, las ramas de la filosofía, pero los principios, estos principios mertonianos y estos 3 principios adicionales que añadimos,
pueden fallar. Ahora, ¿en qué momento fallan estos principios? Lógicamente, ustedes dirán, bueno, cuando no se respetan estas reglas, ¿ya? Cuando no se respeta el ethos. Y hay algunos casos muy conocidos de esta falla o este irrespeto. Quizás no fallan los principios, quienes fallamos somos nosotros, pero de este irrespeto, quebrantamiento a estos principios. Les voy a presentar dos casos. Uno primero a nivel grupal, a nivel de equipo, ¿ya? Que ocurrió hacia la década de los 80 del siglo pasado. Resulta que cuando empezó el problema del SIDA, se quería buscar, más o menos como ocurre ahorita, se quería buscar una vacuna que permitiera afrontar ese problema. Pero por supuesto, antes de generar la vacuna era necesario identificar cuáles eran los elementos y dónde residía el vector, aparte del vector, quién era que lo generaba, si era un virus, una bacteria. Había esa duda. Ya se tenía la certeza de cuál era el proceso de transmisión. Se informaba ya cómo se generaba el virus, pero resulta que al momento de la divulgación sobre cuál era el virus, en estos escenarios científicos, conferencias, artículos que se escriben, ¿ya? Para apoyarse en el universalismo, resulta que hubo dos grupos. El grupo del doctor Robert Gallo y otro grupo de investigación, el grupo del doctor Luc Montagnier, que señalaron que ellos habían descubierto cuál era el virus y presentaron documentos escritos sobre las características del virus. Lo asombroso para la comunidad científica de este momento fue, por supuesto, que las pruebas que ambos grupos presentaron eran idénticas. Vale decir, no diferían en lo más absoluto. La deducción lógica fue que un grupo hurtó las pruebas del otro y con esto hizo la divulgación. Por supuesto que ambos grupos argumentaron que ya ellos tenían algún tiempo publicando sus trabajos, sus escritos, y que ese era el momento de la presentación de los elementos cruciales. Por supuesto, estos dos grupos fue muy difícil probar la autoría, aunque en los actuales momentos ya se sabe dónde estuvo la falla, dónde estuvo el error cometido, pero un trabajo que pudo haber generado un premio Nobel de medicina, sencillamente perdieron esa oportunidad. Y por supuesto, eso incidió en la credibilidad de estos grupos de investigación. El otro caso, que es muy conocido y que se produjo a nivel individual, un caso más reciente, fue el caso de para ese momento el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En el trabajo para obtener su licenciatura en Derecho, se encontró, y observen esto, que el 29% de los párrafos escritos en su trabajo de investigación no le pertenecían, ni tampoco estaba indicada la fuente de procedencia y, por supuesto, la correspondiente autoría. Y ustedes dirán,
Y es que hubo alguien que se sentó a determinar este porcentaje, a revisar párrafo por párrafo. No, en la actualidad existen software especializado en detectar plagio, al punto que usted puede cambiar algunas palabras en un documento, pero los software actuales contextualizan, ¿ya? Y buscan la aproximación dentro de una gran base de datos, ¿ya? Y como el conocimiento es comunicable, como el conocimiento es universal, todo lo que está en la red ya es de dominio público y de conocimiento público. Bueno, por supuesto, Enrique Peña Nieto tuvo que argumentar muy bien, pero el desprestigio con el cual quedó el presidente Enrique Peña Nieto fue muy grande, ¿ya? Por supuesto que además de la disculpa pública, ya es un sujeto que está propenso a ser demandado, porque por supuesto las ideas generadas por otro investigador pueden ser parte importante en un proceso de demanda. Son los elementos probatorios. Si usted genera un producto y luego ve que ese producto lo reproducen en otro lado con otra autoría y con otra marca, ya usted puede demandar perfectamente, porque están usando sus ideas. Ya quien pasó tiempo trabajando en esas ideas fue usted. Igualmente ocurren en estos casos de este tipo de elementos, en este tipo de plagio. Ahora, ¿cómo mantenernos en el ethos? Hay un conjunto de aspectos que yo propongo acá. Ya, hay 6 aspectos que son personales y hay otro conjunto de aspectos que son de la organización y que deben ser tomados en cuenta para mantenernos en el ethos. Recuerden que esto es fundamental, ¿ya? No violar estos principios mertonianos, ¿ya? Hay que mantenerse dentro del ethos. A nivel individual, por supuesto, tenemos que evitar la doxa. Los griegos distinguían 2 elementos, lo que era la doxa, esa doxa no es más que esa opinión a priori, esa opinión sin fundamento, esa opinión sin base, el decir que algo nos parece, no es que nos parezca, eso cae dentro de la doxa, y la doxa no se asume como elemento cierto dentro de un proceso de investigación. Se le debe dar peso real a toda aquella idea que esté adecuadamente sustentada, o bien empíricamente, o bien a través de evidencias comprobadas. Entonces tenemos que evitar la doxa. Tenemos que evitar no generar opiniones sin sustento. Entonces esto ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, en el caso de ustedes, si están trabajando con algún sistema que ustedes están observando que tiene fallas, y decir cosas, bueno, tiene un elevado número de paradas. No, tenemos que decir cuántas fallas se ha generado, cuántas paradas en un determinado tiempo, y el que va a juzgar si es elevado o es bajo o es normal es la persona que lee, pero nosotros no podemos emitir un juicio, ya, si no tenemos las evidencias. Entonces tenemos que mostrar evidencia. Recuerden, todo párrafo que ustedes escriben debe estar sustentado, ya. Debe estar sustentado. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, el segundo elemento es evitar el copia y pega. Eviten lo que le pasó a Enrique Peña Nieto. Ya lo acabamos de decir. Eviten copiar y pegar.
Ganamos nosotros más si somos honestos y decimos, bueno, mira, esto le pertenece a fulano y está escrito o está señalado en tal parte, que antes de decir no señalar a quién le pertenece y hacer creer que es de nuestra autoría. Eso tenemos que evitarlo, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver mucho con el aspecto siguiente, que es reconocer la autoría intelectual, reconocer el trabajo del equipo, ¿ya? Lo que cada quien hizo. Y esto es precisamente muchas veces lo que se coloca en los agradecimientos de un proyecto de investigación, perdón, de un informe de investigación. Ya cuando nosotros agradecemos, le estamos agradeciendo a ese tercero que muchas veces nos ayudó a desarrollar también parte de nuestro trabajo. ¿Cómo evitar el copy y pega? Tiene que ver mucho con el aspecto número 5. ¿Ya? Podemos usar dos elementos: las citas textuales. Y cita textual, recuerden que es cuando nosotros escribimos textualmente lo que dice otro autor. ¿Ya? Y si lo escribimos textualmente, tenemos que colocar donde nosotros vimos esa cita, ¿ya? Y tenemos que colocar el nombre del autor, ¿ya? Esa es la cita textual. Y eso, por supuesto, le da mucha seriedad al trabajo, ¿ya? Y el otro es el parafraseo. Cuando, por ejemplo, nosotros consideramos que no es necesario tener una cita textual, sino que yo la puedo redactar con mis propias palabras para hacerla quizás un poco más digerible, mucho más comprensible, yo puedo tomar esa cita textual y darle mi propio estilo de escritura. Y entonces parafraseo la frase en atención a los intereses que yo quiero plasmar dentro de mi investigación. Pero en este caso, también tengo que reconocer que esta idea no es mía, ¿ya? Esta idea es de otro autor, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Lo que es el parafraseo, lo que es el emplear cita textual. Esto le da mucha seriedad al trabajo de investigación. ¿Cuántas citas textuales puede utilizar? ¿Cuántos parafraseos puede utilizar? Los que usted quiera, no hay límite. Lo importante es que se mantenga estas normas, este ethos que se vislumbre allí. Estos otros aspectos corresponden más a la organización, más a las instituciones científicas, universitarias. Es importante crear un comité de ética, ¿ya? Crear esa especie de tribunal, ¿ya? Que termine de señalar si hubo rompimiento del ethos, si se alejaron de las normas que por supuesto propone cada organización, cada institución, ¿ya? Este tipo de elementos, y que en primera instancia pueda emitir un veredicto parcial en torno a el proceder de un investigador determinado. Por supuesto, es bien importante la creación de un comité asesor de la actividad investigativa, ¿ya? En este caso, fíjense que esa especie de asesor, ustedes lo van a ver primero en el cuerpo docente que integramos la Universidad Metropolitana. Lo van a encontrar en su departamento, y van a tener un primer asesor que va a ser su tutor o tutora, que lo va a ir orientando de manera permanente, de forma tal que el diálogo entre ustedes con el tutor o la tutora es
fundamental, el diálogo de ustedes con los investigadores, el diálogo de ustedes en el centro de investigación es esencial. Por supuesto que hace falta un conjunto de elementos reguladores y que estén sustentados dentro de lo que sería este etos, pero esto por supuesto como consecuencia tiene que tener un conjunto de elementos o la formulación de normas sancionatorias. ¿Qué debe hacer la institución ante el plagio, por ejemplo? ¿Qué debe hacer la institución ante el falseamiento de datos? ¿Qué debe hacer la organización ante la apropiación intelectual de otras ideas? Por eso es que hablábamos de que este comité de ética es el que se debe pronunciar en primera instancia, pero dar recomendaciones en atención a estas normas sancionatorias, a este código que se debe crear para evitar esto. ¿Qué otra cosa debe hacer una organización? Una selección adecuada de árbitros según su conocimiento o reconocimiento y experticia. Ustedes van a tener un conjunto de árbitros calificados de alta calificación dentro de la universidad cuando vayan a defender su tema de trabajo, su investigación. Ahí ustedes van a tener un primer conjunto de árbitros, ¿ya? Y por favor atiendan las sugerencias, las recomendaciones que estos expertos les van a hacer. Recuerden que el propósito acá en todo caso es que ustedes siempre mejoren en su trabajo. El otro elemento es que toda investigación, por supuesto, debe conducir a la generación de artículos, a la generación de escritos, a la generación de informes. Lo ideal es que se genere un sistema de arbitraje a través de el doble ciego. El doble ciego es el sistema en el cual hay un conjunto de expertos que revisan los escritos, pero que no saben a quién pertenece ese escrito, ¿ya? Para evitar algún sesgo de carácter emocional. Ya, sencillamente, bueno, si yo soy un árbitro que está trabajando bajo el sistema doble ciego, yo recibo un artículo, lo leo, lo reviso en atención a los parámetros que me fija la organización, la universidad, y emito mi opinión al respecto. Ya, no sé a qué persona generó el artículo, pero sí estoy en condición de generar una opinión al respecto. El otro elemento que se recomienda es exponer el producto, colocar el producto intelectual en un repositorio público. ¿Ya? Esto es sumamente importante. Que el producto que usted genere, ¿ya?, no solamente se coloque en la biblioteca de la universidad, sino que también se coloque en la red, en este repositorio, porque su artículo, su producción también va a ser consultada y va a servir de referente a otro, de forma tal que usted puede, a partir de su producción, ser citado, ya, ser comentado. Y esto es un poco lo que nosotros hacíamos referencia como esta merced intelectual. De forma tal que estos son los elementos de la ética en la investigación científica, que es bien importante que ustedes consideren, que ustedes tengan en cuenta. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme. Aquí abajo ya tienen mi dirección de correo.
Y este tema, vamos a aclarar dudas en el encuentro que vamos a tener dentro de poco tiempo. Recuerden, un encuentro de tipo sincrónico, no presencial en la universidad, sino es un encuentro de tipo sincrónico. Ya yo les voy a comunicar a través de qué medio vamos a hacer el intercambio. Este intercambio de ideas, este intercambio de experiencia. Así que bueno, si les gustó, espero que esta breve disertación, espero que nos lo hagan saber. Que descansen y recuerden seguir estas normas que nos ha recomendado nuestro médico, el médico de la universidad, y también las normas de la Organización Mundial de la Salud, que es para nuestro bien. Cuídense y reciban un fraterno abrazo. Entonces será hasta el próximo tema, que también va a ser muy interesante en este taller de trabajo de grado. Hasta luego.